Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que, además, decía que Dios era su Padre, con lo que se hacía igual a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Ese estanque que nos menciona en las Escrituras, el estanque de Betesda, es un lugar que representa el mundo mismo, ya que lo descrito ahí, multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, representa de forma perfecta la humanidad, ya que sin Cristo en nuestras vidas, es así que andamos por el mundo debido a nuestro corazón caído, sin tener la capacidad de poder sanarnos a nosotros mismos. La curación del paralítico nos confirma que solo Cristo es capaz de sanarnos. Pero muchas veces estamos como ese paralítico que nos menciona las Escrituras. Ponemos nuestra esperanza a algo que los ojos humanos ven, como ese instante en que el agua se agitaba. Incluso cuando el Señor Jesucristo le pregunta si quiere ser sanado, Él le da una respuesta que confiaba solo en fuerzas humanas, poniendo en evidencia que estas fuerzas son insuficientes, incluso para cumplir normas impuestas por las mismas personas.
llena de imperfección y falsa confianza. Y en un lugar lleno de enfermos, es difícil de creer que alguien de la realeza lo visite. Y peor aún, que se ponga a hablar con los que se encuentran ahí. Pero, ¿quién estaba pisando ese estanque? Era el príncipe de príncipes, contrastando que el Hijo de Dios vino a este mundo consumido por el pecado para poder sanarlo. El Creador del universo vino a nosotros hecho hombre, sabiendo que somos incapaces de poder salvarnos por nuestra cuenta. Y en la mayor muestra de humildad, viene a nosotros para poder mostrarnos su poder y preguntarnos: ¿te gustaría recuperar la salud? Y al igual que el paralítico, es una respuesta que debemos respondernos. ¿Queremos ser sanos? No estamos completos sin Cristo en nuestras vidas. Realmente lo necesitamos para ser sanos, pero somos tan dependientes de la fuerza propia que dudamos en más de una ocasión. La fuerza humana solo trae decepción, al igual que el paralítico que necesitaba de alguien para ser llevado al centro del estanque. Pero no había quien lo lleve, como lo expresa. Pero el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que acontece en nuestras vidas, lo que hay en nuestros corazones, a pesar de todo eso, nos dice: ponte de pie, toma tu camilla y anda, sanándonos al instante. Jesucristo, al igual que al paralítico, levanta cualquier vida, da sanación instantánea, puede curar cualquier corazón, por más atribulado que esté, porque el Señor Jesucristo no otorga una fuerza que decepcionará, no otorga una fuerza momentánea, sino que ofrece y da fuerza celestial, que nos levantará por más que estemos postrados en una camilla, como el paralítico que menciona las Escrituras. La sanación ocurrió en un día impuesto por los judíos, ya que ese hecho iba en contra de todo lo que ellos practicaban, algo que iba en contra de sus ceremonias y tradiciones, a lo cual mostraron tanto enojo que fueron a confrontar de inmediato a quien era paralítico. Pero la molestia no era que lo hayan sanado, sino que cargó su camilla en un día de descanso. Tan superficial es la mirada del mundo, que trata de mantenernos alejados del Señor, que prefiere que estemos postrados toda una vida en una camilla, cumpliendo tradiciones del mundo, aunque todo eso es tan irrelevante delante de nuestro Señor. Los judíos que tanto les reclamaban al paralítico no tenían ni idea de lo que significaba el día de descanso. Por el contrario, no permitían que descansen por tanto preparativo ceremonial que hacían para ese día, ya que estos líderes no enseñaban que ese día era para agradecer a Dios, para descansar en Él por todo lo que vivía el pueblo día tras día,
sino que se inventaban restricciones rabínicas. Enseñaban a que ese día era para holgazanear el cuerpo y el espíritu. Y el Señor Jesús les estaba enseñando cómo es que se da descanso a un hombre atribulado por 38 años. Ese día, al ser sanado, fue lleno de descanso verdadero en su vida. Y el hecho de levantar una camilla era tan absurdo de reclamar ante tal milagro realizado. El Señor Jesucristo, siempre en comunión con el Espíritu Santo, obedeciendo la voluntad del Padre, se alejó de inmediato de ese lugar. Mientras los judíos preguntaban al paralítico, ¿quién le dijo que levantara esa camilla? El hombre solo les decía que no sabía su nombre, pero sabía que era quien lo había sanado, y le dijo que cargara esa camilla. ¿Y cómo no hacer caso a quien lo sanó de tal forma de vida? Luego es encontrado por Jesús para escuchar que no solo fue sanado físicamente, sino también espiritualmente, cuando le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Al confiar en el mundo, nos alejamos de Dios. Al confiar en fuerzas humanas o al confiar en nuestras propias fuerzas, viviendo de esa manera, estamos pecando. Las fuerzas no son nuestras, sino las del Señor. Fuerzas de lo alto, fuerzas del cielo mismo. El desenlace de estar pecando y confiando en las fuerzas del mundo tiene un desenlace que es mucho peor que estar paralítico. Por ello, debemos poner nuestra confianza en el único que sabemos que no fallará, el Señor Jesús. Luego de eso, el hombre sanado fue a contarle a los líderes judíos que Jesús lo había sanado. Y los líderes religiosos ya comenzaron a verlo con malos ojos, porque el Señor Jesucristo les enseñaba la correcta interpretación de las Escrituras, y no así como ellos lo interpretaban a su conveniencia. Y el Señor Jesús los confrontaba cara a cara, afirmando que Él era Dios y que la obra del Padre y del Hijo es liberar a la humanidad de la peor enfermedad del mundo, enfermedad que lleva a muerte eterna, el pecado. Les enseñaba lo que realmente es el descanso, pero los líderes judíos estaban sordos y ciegos, y solo veían a un hombre que iba en contra de todas sus tradiciones y ceremonias rabínicas. Amén. ¿Conocemos el verdadero descanso? ¿Confiamos en nuestra fuerza o en las fuerzas que vienen de lo alto? ¿Queremos ser sanados? Selah. Meditemos en esto.